público presente. Vamos a iniciar con la capacitación de este día. Vamos a presentar a la licenciada Isabel Ojoña Fernández. Es licenciada en la Universidad en Psicología por la Universidad César Vallejo, maestría en Gerencia en Salud, además de cursos en psicoterapia, terapia gestal, estimulación del lenguaje y salud ocupacional. A lo largo de su trayectoria profesional se ha desempeñado principalmente en el área de salud ocupacional. Se ha desempeñado en la Clínica Sana y en diferentes sedes de red Salud Ocupacional, desempeñando funciones de coordinación, planificación de campañas médicas, atención psicológica y gestión de procesos relacionados con la salud ocupacional. Actualmente se desempeña como encargada del área de psicología en Red Salud Laboral, SAC, donde realiza entrevistas, evaluaciones psicológicas e informes ocupacionales, además de supervisar y capacitar practicantes e internos. Damos la bienvenida a la licenciada Isabel y damos paso para que pueda iniciar con su ponencia. Bien, Isabel. buenas noches. Gracias. A ver, vamos a empezar. Entonces voy a compartir mi pantalla. Sí se me llega a escuchar, ¿verdad? Sí, se escucha fuerte y claro. Perfecto. Ok. Bien, para empezar, el tema de hoy es lo que es la evaluación psicológica y la entrevista ocupacional. Para ello, nosotros tenemos que conocer lo que es la salud ocupacional. La salud ocupacional es una disciplina que busca promover y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Esto nos ayuda a prevenir accidentes y enfermedades relacionados a nuestro puesto de trabajo. ¿Okay? Dentro de lo que existe de salud ocupacional, también vamos a ver lo que son los exámenes médicos, que es lo que voy a explicar más adelante. Ahora, ¿por qué es importante la salud ocupacional? La salud ocupacional nos ayuda a proteger la vida del trabajador, nos aporta en incrementar la productividad del trabajador, favorece lo que son ambientes laborales, ¿no? Y como mencioné anteriormente, nos ayuda a lo que es evitar los riesgos ocupacionales, ¿no? Ya sean químicos, físicos, biológicos, ergonómicos, y lo que a nosotros nos importa en este caso son los psicosociales. Ahora tenemos nosotros lo que es el marco legal. ¿Por qué es importante en salud ocupacional? Nosotros nos regimos dentro de lo que es el registro ministerial 312, actualizada la última vez en el 2011 por el MINSA. Nosotros tenemos que saber eso con suma importancia, ya que los médicos, que son los que establecen los protocolos de la empresa, por así decirlo, son nosotros lo que nosotros tenemos que manejar lo que son las pruebas, tanto proyectivas, ¿no? O psicométricas, para poder tener una mejor evaluación. Entonces, dentro del marco legal peruana, primero existe lo que es la ley 29783, donde nos ayuda a establecer la protección de la salud de los trabajadores. ¿Qué quiere decir esto? Que la empresa se encuentra obligada a garantizar también lo que es la salud del trabajador. Entonces, el registro ministerial creado en 2011 aprueba lo que son protocolos de exámenes médicos ocupacionales, las guías diagnósticas por actividad laboral, la vigilancia de la salud de los trabajadores por parte de los médicos dentro de las empresas. Y aportando una ley más, tenemos lo que es la 26842, que obliga a las empresas a garantizar, como mencioné, la seguridad que tienen los trabajadores. Entonces, estas tres leyes son bastante importantes dentro de lo que es salud ocupacional. Como había mencionado, dentro de salud ocupacional, que es bastante amplio, yo me enfoco en lo que son exámenes médicos. ¿Y para qué sirve un examen médico? Un examen médico nos ayuda a conocer la salud del trabajador. ¿Ya? Si este trabajador está apto para el puesto, ¿no? Entonces, no es lo mismo un riesgo
que podamos ver en una persona que va a ir posiblemente a cocina, a una persona que vaya a postular a construcción. Entonces, ahí nosotros nos ayudamos a poder detectar los que son los riesgos en el trabajo y los daños posibles que pueda tener, ¿no? Entonces, es importante un examen médico ocupacional. Entonces, este examen médico, dentro de ello está lo que es la evaluación psicológica. Aquí tenemos lo que son los tipos de exámenes médicos ocupacionales, que en este caso son 5, ¿sí? Pero hay 3 fundamentales que son los 3 primeros. ¿Ya? El primero es un examen preocupacional. A ver, el preocupacional es cuando la persona recién va a ingresar al puesto de trabajo, recién va a ingresar a la empresa, por así decirlo. El periódico es cuando hacemos un seguimiento, es decir, el paciente ya viene trabajando un año o más de un año dentro de la empresa, ¿no? Entonces es algo que se le hace cada año o cada 2 años, también en el caso de los administrativos, el examen médico. En el caso de los retiros, este examen suele ser opcional, ya no es tan común, por así decirlo. Entonces, el retiro más, las empresas lo hacen para cuando la persona ya se está por retirar, valga la redundancia, del puesto de trabajo de la empresa. Entonces, este examen ayuda a las empresas incluso para poder evitar posibles denuncias futuras, ¿no? O también para saber cómo el paciente se está retirando de la empresa. En el caso de reincorporación, esto puede pasar cuando el paciente se ha ido quizás por algún accidente o alguna enfermedad y entonces la empresa lo tiene que volver a aceptar, ¿no? Entonces este examen de reincorporación existe. En cambio de puesto o tarea, en el caso de que el paciente no haya salido apto posiblemente, ¿no? Dentro de los criterios, para nosotros establecerlo, lo cambian de puesto, a ver si en este puesto sí puede lograr salir apto. Bien. Si tienen alguna pregunta, no sé, me levantan la mano para que yo también pueda ayudar a responder si es que hay alguna duda. Hasta ahorita todo va bien, ¿verdad? Perfecto. Ok, gracias, Carla. Bien, gracias. Acá tenemos un pequeño lema que lo puse que me pareció bastante importante. El examen sirve para proteger la salud del trabajador y adecuarlo al puesto. Entonces, como mencioné anteriormente, ¿no? Estos exámenes médicos nos ayudan a nosotros a poder prevenir los que son riesgos de trabajo. Entonces, como les decía, no es lo mismo que pase una persona a mina incluso o a que nosotros lo tengamos en oficina. Entonces, los riesgos son totalmente diferentes. Nos enfocamos entonces netamente en lo que es la psicología en un examen médico ocupacional. Tenemos 3 instrumentos que para mí son bastante fundamentales. En este caso, la observación sistémica, o el ojo clínico, ¿no? Aquí nosotros tenemos que evaluar al paciente desde que llega a recepción, si es posible. Desde que llega a recepción, de cómo el paciente se comporta, de cómo el paciente se comunica. ¿Y por qué es importante? Porque nosotros en salud ocupacional no tenemos mucho tiempo para evaluar. Entonces, el ojo clínico nos va a ayudar a detectar ciertos indicadores desde que ingresa el paciente hasta que se retira el paciente. Entonces, tenemos que manejar entre una variación nosotros en psicología a lo mucho con todo y la toma de pruebas hasta 25 minutos. Y para ello, nuestros tiempos tenemos que manejarlo también. Por eso existe lo que es la ficha médica ocupacional, que es lo que nos pide la R32, la R12. Aquí están lo que son los test psicológicos y el informe psicológico ocupacional. Entonces, ¿qué pasa? El procedimiento es que el paciente primero va a psicología
y psicología le toma las pruebas respectivas según el puesto de trabajo y el tipo de examen que va a tener. ¿Qué es el tipo? Lo que ya hemos mencionado anteriormente, ¿no? Que es periódico o retiro, ¿no? Dependiendo de esos, nosotros vamos a tomarle la prueba y también dependiendo de su puesto de trabajo, que es bastante fundamental. O sea, es decir, no es lo mismo tomarle las pruebas a un administrativo o tomarle a un periódico. Ahí se establecen ciertos parámetros que nosotros tenemos que conocer. Bien. Después tenemos la ficha ocupacional, ya como había mencionado en las pruebas, nosotros hacemos lo que es el tema de las entrevistas. En las entrevistas, nosotros no podemos demorarnos media hora, una hora, no, es imposible, porque nosotros tenemos ahí 20, 30, 50, hasta 100 pacientes al día. Entonces, tenemos que ser lo más rápidos y lo más objetivos posible dentro de las entrevistas. ¿No? ¿Con algunos nos podemos pasar? Sí, con algunos nos podemos pasar, con algunos les podemos aportar hasta 15 minutos, ¿no? Dependiendo, o sea, hay momentos en los cuales podemos no estar tan saturados y podemos darnos el tiempo con algún caso. O incluso una de las sugerencias puede ser de que si ese momento no lo puedo entrevistar y quiero andar un poquito, que le puedo decir que espere para el final para que nosotros le podamos dar una mejor entrevista, ¿no? Entonces, normalmente las entrevistas deben durarte entre mínimo 5 minutos a 10 minutos, ¿no? Entonces, esta recapitulación va a lo que es la ficha médica ocupacional. Entonces, aquí tenemos el flujograma, que también está llenado por el MINSA, ¿sí? Entonces, aquí, como había mencionado, tenemos el llenado de la ficha histórica, psicológica, ocupacional. Las evaluaciones que nosotros tenemos que plantearlas solo son en dos áreas que nosotros tenemos que enfocarnos, tanto en el lado cognitivo como el lado afectivo, ¿no? Es decir, el área emocional. Estas dos áreas es lo que nos pide MINSA que nosotros tenemos que evaluar. Entonces, nosotros podemos evaluarlo con un test de inteligencia y con un test que evalúe personalidad y evalúe el lado emocional. En el caso del examen mental también, o sea, esto nos puede ayudar incluso cuando vienen personas que son adultos mayores, ¿no? Y que todavía siguen trabajando, también nos ayuda bastante. Y como mencioné, pues la aplicación de la batería de pruebas. Toda esta información se capta durante la entrevista, ¿no? Para nosotros poder darles una aptitud. Tenemos dos aptitudes, que más adelante voy a enfocar un poco más, que son apto y no apto. Apto significa que está totalmente eh, adaptable para el puesto, ¿no? Y le podemos dar las recomendaciones como control anual o control semestral. En el caso de no apto, bueno, es porque posiblemente esté pasando algo que nosotros hayamos visto, que este paciente necesite alguna intervención psicológica y alguna intervención psiquiátrica, entonces, o una reubicación al puesto, nosotros tendríamos que ponerle no apto y poner la sugerencia que nosotros lo creemos pertinente, ¿no? Bien, entonces me voy a enfocar aquí lo que es la parte de la observación, que es lo que nosotros tenemos que ver. Primero, el tema, yo lo que siempre trato de rescatar bastante es la objetividad que tenemos que tener con el paciente. Hay que recordar que a veces hay pacientes que vienen muy cansados, a veces pueden venir también sin alimentos porque es obligatorio que estén en ayunas. Entonces, el contexto de su trabajo, el contexto de cómo puede venir el paciente también va a influir en el comportamiento durante el examen médico. ¿Y nosotros dónde nos podemos enterar? En la entrevista. Es por eso que la observación para mí es bastante importante. Entonces, nosotros tenemos que analizar desde cómo el paciente te escucha las instrucciones, desde cómo te escucha las preguntas al momento de la entrevista, ¿no? Cómo inicia. A veces hay pacientes que son muy amables, que vienen, le preguntas, ¿no? Señor, ¿cómo está? Y el paciente dice, bien, señorita, ¿y usted? Entonces empiezan a querer hacer el habla un poquito. Entonces,
son bastante cordiales. Como hay pacientes que con la postura ya tú te das cuenta que no quieren hablarte mucho, ¿no? Entonces ahí también hay que respetar nosotros nuestros protocolos. Bien, nosotros también como psicólogos tenemos que saber formular la pregunta y dependiendo del puesto saber qué cosas le vamos a preguntar. Otra cosa fundamental es nosotros presentarnos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Soy la licenciada tal, ¿no? De tal área. Entonces, nosotros es importante también tener esa seguridad ante el paciente, porque estamos hablando a un ser humano en este caso, ¿no? Y a veces el paciente pues se puede intimidar porque tiene miedo de perder el trabajo, entonces estas cositas también hay que tenerlo bastante claro. Otra cosa es la presencia. Nosotros desde la presencia podemos ver indicadores de depresión, de ansiedad, ¿no? Entonces esas cositas también es bastante importante. Y el lenguaje, si es que la persona es fluida, si es que la persona como habla va de acuerdo a lo que se está pensando. Entonces todo ello son características que nosotros tenemos que tomar en cuenta durante la etapa de observación. Aquí, como ven, he puesto todos los test psicológicos que yo normalmente suelo tomar. Hay muchos test en los cuales ustedes pueden basarse, sí, pero lo que, como les dije, qué es lo que evalúan netamente el R312 es lo cognitivo y emocional. Entonces, normalmente ellos te piden pruebas más que evalúen personalidad y estrés y fatiga. Eso es lo que más les importa, por así decirlo, ¿no? Entonces, nosotros si manejamos estas pruebas, podemos seguir aprendiendo sobre estas leyes. Bien, como vemos en la primera ficha, es una ficha donde el paciente pone sus datos generales, su informe laboral. Esta es una ficha creada por mi persona, donde aquí pues nos ayuda para nosotros tener mejores datos al momento de hacer la entrevista. Entonces esta ficha me ayuda mucho al momento de hacer la entrevista porque ya conozco qué cosas yo puedo ir preguntándole y desde dónde puedo enfocarme un poquito más. Entonces, quizás el paciente puso que consume, no sé, mucho tabaco, ¿no? Mucho alcohol, entonces hay que saber cómo preguntarle también al paciente. Incluso hay una de las preguntas que dice si tiene experiencia en el puesto, ¿no? Hay personas que no tienen nada de experiencia, como hay personas que ya pues vienen trabajando, no sé, 8 años, 20 años, ¿no? Y normalmente esto pasa cuando son más en estados, o sea, es decir, el SAT, la SUNAT, ¿no? O cualquier ministerio, a veces ya vienen trabajando pues bastante tiempo en sus puestos. Es muy importante también la firma del paciente, porque como ustedes ven, aquí todo es legal, ¿no? Por así decirlo. Entonces, si el paciente firma es porque está llenando de una manera consciente los test. En el caso del otro test tenemos el cuestionario de vulnerabilidad al estrés. Este nos ayuda a poder ver si la persona pues resiste ante situaciones de estrés, ¿no? Entonces, yo normalmente lo suelo tomar para las personas que son preocupacionales y operativas, ¿ya? Porque ahí conozco un poquito más, entonces me parece bastante rescatable poder ver ciertos indicadores con este test. Tenemos también el test del Yusitake, que ese sí se lo tomo tanto a operativos como administrativos. ¿Ya? Este test me ayuda a mí a ver qué son fatiga física y mental. Entonces, por lo tanto, tanto un operativo como un administrativo pueden arrojar muchos indicadores o nada también, ¿no? Con respecto a cómo se sienten en estos tiempos. Tenemos conocido el test Mashlat, que me imagino que varios lo deben conocer. Este test ya, como sabemos, pues mide el burnout, ¿no? Entonces yo suelo enfocarlo más para pacientes que son periódicos, es decir, que ya vienen trabajando más tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque las preguntas a veces ya va relacionado netamente a lo que es el trabajo, más que al estilo de vida. Entonces ahí es por ello que yo lo suelo tomar más en este.
El DAS me parece que es un test bastante enriquecedor porque en tan solo 21 preguntas nos puede aportar indicadores de depresión, de ansiedad, de estrés. Suelo tomarlo más a pacientes que van, por ejemplo, a atención al cliente, a pacientes administrativos, a, también que están, por ejemplo, en Juan Valdés, ¿no? O en bares, en cocina. Entonces, ellos normalmente suelen arrojar ciertos indicadores y por eso que me parece bastante importante el DAS. El mini psiquiátrico yo lo suelo tomar en personas que son operativas. Es una prueba de personalidad, ¿sí? Donde marcamos sí o no nada más y nos suele arrojar también indicadores de personalidad. También nos arroja lo que es temas de ansiedad y depresión. Ahora tenemos el test de fobias, que aquí mide 8 tipos de fobia, ¿no? Y dependiendo de la pregunta, nosotros vamos dando cuenta a qué posible fobia puede tener en respecto. Esta prueba de fobia es una prueba especial, es decir, no todos se les debe tomar las pruebas, ¿no? Entonces, va a ser dependiendo del puesto. Esto hay que recordarlo bastante. Tenemos el test del OTIS, si se dan cuenta es un test súper corto de inteligencia, porque, como vuelvo a mencionar, es el tema del tiempo que nosotros tenemos que manejar ahí. Y a veces, pues, hay pacientes que en el test de inteligencia pueden demorarse un poquito. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es tomar lo que es el abreviado, ¿no? Para que no estén todo el tiempo tomando psicología, sino después te cuestionan por qué está demorando mucho. Entonces, un examen médico, el proceso demora a lo mucho 2 horas o 2 horas y media. Y hay que entender al paciente de que no solamente va a pasar un examen psicológico, sino también un examen médico, un examen oftalmológico y 8 o 7 áreas dependiendo de su puesto de trabajo, ¿no? Entonces, hay que también ser bastante cuidadoso con ello. Con respecto al cuestionario de espacios confinados, como había mencionado, esto también es una prueba especial. Solamente se le suele tomar a pacientes que pueden ir, por ejemplo, a trabajos de espacios cerrados, como bien lo dice el test. Puede ser trabajo para minas, puede ser aire acondicionado, ¿no? Entonces, este tipo de pacientes hay que tomarles para saber si existe algún indicador con ello. El cuestionario de retiro suelo tomarle a pacientes que solamente, como bien dice el título, pacientes que ya se van a retirar, ¿no? Entonces, normalmente nosotros tenemos pacientes de retiro que son de boxer, ¿no? Ellos son agentes de seguridad o operación de control, que van viendo las cámaras, así, entonces ya se están por retirar, entonces les toma este cuestionario. No todos se les hace entrevista en retiro, porque algunos, pues, como nos mencionan ahí, pueden ser por mejores propuestas, porque se van a algún viaje, entonces no a todos se les tiene que entrevistar. ¿Ya? Entonces yo sí de preferencia prefiero entrevistar a los pre y a los periódicos, ¿no? Entonces, el retiro no mucho, a menos que exista una problemática muy fuerte con ese paciente, ¿no? Entonces, a veces la empresa ya te anticipa que este paciente se está retirando por tal motivo. Si no sientes eso, no habría mucha necesidad. El test de altura o el test de Cohen, que mide lo que es acrofobia, tenemos aquí. Esta prueba también es una prueba especial, solamente es para personas que van a ir también, como repito, a mina o que trabajan en trabajos con altura, que puede ser, por ejemplo, construcción, ¿no? Entonces, los operarios tierreros, los pintores, ¿no? Netamente los que están trabajando en minas. O sea, en ellos hay que enfocarnos si conocen las protecciones de seguridad, ¿no? Si usan su arnés, si saben todo como seguridad de vida. Entonces, todo eso podemos incluso conocer durante la entrevista. El ISTAS. El ISTAS es una prueba
para nosotros ver factores psicosociales. Entonces, es más que todo, más que analizar al paciente aquí, es analizar a la empresa. Entonces, nosotros tenemos una empresa en la actualidad que nos pide listas, entonces, para su vigilancia médica, ¿no? Entonces, ellos lo que hacen es que con esta información puedan existir mejoras, ¿no? Y conocer qué tipo de recomendaciones nosotros como psicólogos le brindamos a la empresa. Entonces, quizás que exista una mejor comunicación entre el supervisor y sus personas encargadas, ¿no? Entonces, este tipo de pruebas nos ayuda mucho, mucho a poder conocer ello. Entonces, las recomendaciones netamente no va al paciente, sino va a la empresa. Entonces, es por eso que lista se suele tomar en ciertas ocasiones. El SRQ, que me imagino que también puede que lo conozcan, que también nos da, como bien la palabra nos dice, síntomas mentales, entonces nos puede dar indicadores de ansiedad, depresión, ¿no? Es como para hacer un buen descarte al momento de entrevistar. Este cuestionario de Salamanca, que es un cuestionario de personalidad, para mí es bastante también enriquecedor. Yo lo suelo tomar en pacientes que son área administrativa, porque como es un test que se puede entender súper fácil, entonces, y es rápido, entonces marco verdadero o falso, y si marco por verdadero, significa que hay una frecuencia ahí, entonces, y según los indicadores yo puedo ver a cuál indicador de personalidad puedo inclinarme un poquito más. Algo que puedo recordar es que nosotros como psicólogos ocupacionales, al tener una entrevista y una manera posible de hacer una captación rápida, nosotros no diagnosticamos. Yo quiero que se tenga bastante claro. Entonces, no es que nosotros vamos a decir, ¿sabes qué? Tú tienes un tema de TLP. Entonces, nosotros no podemos hacer eso. Lo que nosotros solemos hacer es decirle al paciente que existen posibles indicadores de ansiedad, de depresión o posibles indicadores de personalidad, ¿no? Entonces, si vamos a informar algo, hay que ser bastante cuidadosos con lo que vayamos a informar también. En el caso del examen psicosensométrico, que sí ya es lo que yo lo aprendí dentro del trabajo, que es una prueba que solo suelen tomarse a pacientes que pueden ser choferes o que van netamente a mina. Entonces, esta prueba es a través de una máquina, ¿ok? Y esta máquina nosotros lo vamos a ir aprendiendo en el tiempo de trabajo, por así decirlo, y nosotros le damos las instrucciones al paciente y dentro de eso nos arroja lo que es esta imagen de psicosensométrico, ¿ok? Entonces, ahí nos arroja lo que es el test de palanca, ¿no? El test de punteo. Entonces, ¿qué podemos observar ahí? Pues visomotriz o incluso cómo el paciente reacciona. He tenido casos donde el paciente a veces sale observado, ¿no? En una de las pruebas dice señorita y se preocupan, ¿no? Algunos reniegan, ¿no? Dicen, ah, ya me salió mal, señor, o señorita, para volver a hacerlo. Entonces, bueno, tienen 3 intentos, ¿no? Por cada prueba, porque a veces no es una prueba tan conocida, entonces se le tiene que explicar y darle los 3 intentos posibles para que el paciente pueda salir aprobado, ¿no? Si en caso no sale aprobado el paciente, pues puede que el paciente necesite quizás alguna otra especialidad que pasar, ¿no? En este caso, algunos suelen salir observados porque no usan los lentes adecuados. Entonces ya eso nosotros nos enteramos al momento de que tenemos que compartir la información con las otras áreas, ¿no? Con el test de EDPOR, que suele tomarse también para personas que son de netamente choferes o vigilancia. Si las empresas nos dicen a nosotros, ¿sabes qué? Yo quisiera que tú tomes a mis pacientes otras pruebas. Nosotros estudiamos sobre las pruebas y las podemos establecer dentro del protocolo. Ojo, aquí tenemos, como digo, recordar mucho el tema de los tiempos. No es que nosotros vayamos a tomar el NILOM, ¿no? Que es una prueba de personalidad, dentro de nuestros protocolos. Si la empresa nos las pide, hay que tener la posibilidad de poder hablar con su tema de vigilancia, con su médico, ¿no? Para ver por qué está pidiendo este tipo de pruebas. Entonces,
Acá lo que nosotros hacemos es captar toda la información posible, ¿no? Para poder captar ciertas cosas, pero no es que nosotros vamos a hacer una evaluación netamente. Se supone que ellos ya han pasado por una evaluación más exhaustiva o mejor, porque un examen médico suele ser normalmente la última etapa al momento de ya pasar selección. Es la última etapa. Entonces, ¿por qué? Porque si el paciente sale bien en su examen médico es porque ya netamente va para trabajar. Entonces, es por ello que las empresas sí o sí están obligadas para un examen médico, ¿no? Bien, entonces, quitando esa parte, existen otros test psicométricos, ¿no? Como he puesto aquí el test de Barsi abreviado, el test de Raven abreviado, el test del Zoom, que mide ansiedad y depresión. Y también está el test de Eisen, el test de Minimental, ¿no? Entonces, existen otros test que nosotros tenemos que ir manejando, ¿no? También tenemos los test proyectivos. A mí me parecen bastante fundamentales los test proyectivos porque a veces nos ha pasado de que en los psicométricos nos niegan, ¿no? O sea, nos dicen no, no, no a todo, pero en el momento de la entrevista nos pueden decir que sí están pasando por algún tema de ansiedad, por algún tema de depresión o algo que tenga que ver con su contexto. Entonces, me parece bastante fundamental porque querramos o no, en el test proyectivo para mí las personas no mienten. Entonces, a pesar de que el paciente ya sepa o como dicen, ¿no? El test de la persona bajo la lluvia suele estar trastocado, ya algunos saben los indicadores, suelen votar indicadores dentro del test, ¿no? Entonces, a mí me parece que los proyectivos son bastante importantes cuando queremos profundizar un poquito más en el paciente. Ahora, si ustedes quieren tenerlo dentro de su batería de pruebas, también. O sea, ¿por qué? Porque el test predictivo suele medir lo que es la parte emocional, ¿no? Entonces, no habría ningún problema. Pero todo va a depender de nuestros tiempos, de cómo manejen sus tiempos. El test del Macover, que es el test de la persona, el test del Rosal, que ahora está siendo bastante conocido, y el test de la persona con arma, ¿no? Donde la instrucción es, dibújame una persona con arma. Entonces, este test a veces yo le suelo tomar a los que son pacientes de boxer, ¿no? Que son vigilancia para ver ahí sus niveles también. Entonces vamos a lo que es el segundo paso, bueno, el tercer paso, por así decirlo, que es el tema de la entrevista. Para ello nosotros tenemos que tener en claro nuestras condiciones. Nosotros ya como psicólogos sabemos que tenemos que tener una buena iluminación, un lugar donde no exista distractores, ¿no? Aunque yo tengo, por ejemplo, unos muñequitos de anime y no voy a negarles de que existe, estos muñequitos incluso me ayudan a poder tener mayor rapport con algunos pacientes, ¿no? Porque ya es como que se sienten más en confianza y dicen, ah, licenciado, usted también ve esto. Y ya pues puedo contarles un poquito ahí la historia. Entonces, como les digo, o sea, tampoco es que vamos a tener todo el espacio lleno de cuadros, pero si hay una que otra cosita, entonces lo podemos poner, ¿no? Pero siempre y cuando también nos pueda ayudar dentro de lo que es el momento de tener el rapport, de captar la información con el paciente. Con las condiciones internas, ¿no? Hay que saber establecer una buena comunicación con el paciente. Y algo que yo sí pido es quitar la subjetividad, quitar los prejuicios. Entonces, el hecho de que pueda el paciente, no sé, ser gerente, no significa que se le deba tratar diferente a lo que es un operativo de limpieza, por ejemplo, ¿no? Siempre hay que ser igualitarios con todos. Y es por ello bastante importante la empatía que nosotros como psicólogos tenemos que tener. Entonces, el hecho de que nosotros tengamos aquí 20, 30, 50 pacientes, bueno, ahí va nuestra resiliencia y cómo nosotros somos profesionales para poder tratar a todos nuestros pacientes desde la misma manera. Durante la entrevista se evalúa esa parte y también se evalúa lo que es el área cognitiva y el área emocional, como ya lo había mencionado. El área cognitiva, la atención, la concentración, la inteligencia y la velocidad de procesamiento. Y en el área emocional tenemos lo que es
cómo la persona se controla a nivel emocional, si está estable, qué emoción puede predominar, ¿no? Entonces, esas dos áreas, como les había mencionado, es bastante importante para lo que es nuestra ficha ocupacional. Y entonces, aquí es como que ciertas pautas para el tema de la entrevista, porque es lo que nosotros tenemos que llenar en nuestro momento de la ficha ocupacional. Ahora, en el tema de la entrevista, no es que sea una entrevista rígida, no es que yo solamente le tenga que preguntar esto, ¿no? La entrevista puede fluir durante lo que te puede comentar el paciente y lo que nosotros también queremos rescatar de información del paciente, ¿ok? Entonces, en el caso de, primero, en antecedentes personales, nosotros tenemos que conocer lo que son las enfermedades crónicas. Por ejemplo, un paciente que sufre de hipertensión o un paciente que sea diabético, incluso un paciente que tenga hipotiroidismo o hipertiroidismo. Entonces, nosotros tenemos que conocer estas cosas porque si el paciente está expuesto a algún riesgo, ¿no? El ejemplo que puedo brindarles es que el paciente posiblemente no esté medicado y sea hipertenso, ¿no? Entonces, hay que anotar eso, ¿no? Entonces le podemos preguntar si sufre alguna enfermedad, si está con tratamiento actualmente, o si es, por ejemplo, hipertiroidismo o hipotiroidismo, a veces sus síntomas se pueden confundir, ¿no? A que pueda ser un tema emocional. Entonces, siempre es importante descartar todo ello. Las cirugías, también es importante si el paciente se ha hecho alguna cirugía reciente, ¿no? O si hay alguna secuela con alguna cirugía. Existen pacientes que tienen hernias, ¿no? Entonces, o que han pasado por una operación de hernias y ya no van a poder hacer el mismo peso o ya no van a poder estar tanto tiempo sentados como antes. Entonces, ahí nosotros vamos a ir conociendo en las restricciones, igual, o en las recomendaciones, nosotros para poder ponerle que el paciente pues tiene que seguir con las mismas condiciones que quizás un médico le haya indicado después de las cirugías, ¿no? Entonces, todo eso nosotros tenemos que rescatar durante la entrevista. La medicación es bastante importante, si el paciente está cumpliendo con su medicación, conocer qué tipo de medicación está teniendo, pongamos que sea un paciente psiquiátrico, hay que saber también qué medicación está tomando, ¿no? Para que nosotros sepamos también si el paciente está conociendo su medicación. Entonces, si está tomando, pues, conoce su medicación. Tenemos lo que es aquí antecedentes ocupacionales, ¿ok? Aquí en antecedentes ocupacionales lo que se le suele indicar es experiencias previas, es decir, si el paciente está postulando a boxer, posiblemente el paciente ha sido licenciado de Fuerzas Armadas o también ha estado en otros lugares de seguridad como Linderman, como Odisea. Entonces, ahí se le pregunta, ¿no? Si ha ido a otros, ha estado en otros trabajos, el tiempo también, ¿no? Cuánto tiempo ha durado, el por qué se ha retirado también de las anteriores empresas, qué es lo que ha pasado ahí. Y cómo así decide también postular a esta nueva empresa, ¿no? ¿Qué es lo que le llama a él la atención, ¿no? Puede ser por necesidad, puede ser por mejores beneficios, ya el paciente no sabrá qué indicar. Accidentes laborales. Aquí también hay que ver lo que es el tema de accidentes. Es importante, a veces existen pacientes que pueden reincidir mucho con el tema de accidentes, entonces podemos prevenir a las empresas, ¿no? Que este paciente está reincidiendo mucho con el tema de los accidentes. Entonces, podemos comunicar eso, no habría ningún problema. Pero también hay que ser bastante cautelosos al momento de ponerlo en el informe. Hábitos, si consume tabaco, si consume alcohol, cantidad de tabaco, cantidad de alcohol, ¿no? Entonces, ya también hay que cuidar bastante nuestro prejuicio, ¿no? Al momento de indicar. A veces nos ha pasado de que nos comentan en construcción, ¿no? Ellos dicen, no, sí, después nos reunimos y hacemos pichanguita y después hacemos un full vaso, entonces esas cositas a veces nos comentan, ¿no? Entonces, para ellos suele ser común, suele ser normal. Entonces,
Si nosotros no conocemos, nos vamos a ir dando cuenta al momento de la entrevista, dependiendo del puesto de trabajo, ¿no? Entonces ahí nos ayuda también a quitar ciertos prejuicios que podamos tener nosotros con respecto a estas áreas. El sueño y el apetito me parece bastante fundamental, porque en el sueño podemos ver si la persona pues está descansando totalmente bien. Ustedes saben de que ahí en el sueño podemos ver si existe algún tema de preocupación, si está sufriendo de insomnio, si el sueño es interrumpido. Entonces el paciente nos puede comunicar, ¿no? ¿Cuántas horas duermes? ¿Estás durmiendo bien? Entonces todo eso le podemos preguntar. En el apetito, si come a sus horas, ¿no? Si quizás el apetito ha aumentado, quizás el apetito ha disminuido, ¿no? Entonces, por ejemplo, una vez nos pasó de con esta pregunta hemos podido sacar que una paciente tenía indicadores de bulimia. Entonces, lo cual no se suele ver, no debería verse, pero bueno, por esta pregunta nos dimos cuenta de que esta paciente estaba teniendo esta problemática y se pudo rescatar en el tema de la entrevista, ¿no? Entonces, ellos a veces no lo refieren dentro de la ficha psicológica. Entonces, si se han dado cuenta, en la ficha psicológica dice si ha pasado tratamiento psicológico o psiquiátrico. No lo suelen referir, pero a veces en la entrevista sí, o sea, sí suelen comentar que han pasado psicólogo en algún momento y no lo ponen ahí porque, no sé, ellos comentan de que a veces puede ser innecesario, que dicen hace mucho tiempo, o a veces no lo quieren contar, ¿no? Entonces, dependiendo del rapport que tú vas teniendo en la entrevista, también se puede salir. Lo que es actividad física, ¿no? Si el paciente hace deporte, si se dedica a quizás tener un estilo de vida saludable, ¿no? Y entonces, ahí en la parte de entrevista. En la parte del informe psicológico ocupacional, nosotros, como ven, este es nuestro informe, es decir, esta es nuestra ficha, ¿ya? Que el MINSA, como lo había comentado, nos exige a nosotros que tenemos que llenar. Y si se dan cuenta, todas las pautas que les he indicado hasta ahorita es para poder llenar nuestra ficha. ¿Ok? Entonces tenemos lo que es la anexo 1, que es la página 1, la página 2, y el anexo 2, que suele ser como un resumen, ¿ok? Un resumen de la ficha 1. Entonces, si ustedes ven ahí, existe lo que es el diagnóstico final, que dice, pues, área cognitiva, área emocional. Entonces, por lo tanto, nosotros podemos ponernos si el paciente se lo ha encontrado dentro del promedio y emocionalmente estable, ¿no? Y algunas cositas más que podemos agregar. También tenemos lo que es la historia familiar, ¿no? Que yo como lo había mencionado, también es bastante importante. El saber con quiénes vive, saber cómo está en ese aspecto familiar, ¿no? Si es que quizás se encarga de alguien, si por ejemplo, vive solo o vive con sus padres, qué edad puede tener, también todo eso hay que ver, pero todo va a depender del contexto, o sea, de cómo el paciente nos comenta la situación, de que cuán cómo se le puede ver al comentarlo, entonces hay que ser bastante observativos también. Los accidentes y enfermedades laborales, que es lo que ya había mencionado, los hábitos que también mencioné, y el examen mental, que es, ahí nosotros descartamos, ¿no? Si el paciente está lúcido, si el paciente tiene buena postura, si está con la vestimenta adecuada, ¿no? Entonces todo ello también nosotros lo podemos ahí poner. Entonces todo este tipo de procesos es súper rápido, por así decirlo. Bien, nosotros había comentado en la parte del programa lo que es dos tipos de actitudes, que era apto y no apto, ¿ok? Entonces, yo he puesto aquí dos más. ¿Por qué? Porque a veces se necesita rescatar al paciente, por así decirlo. No es por el hecho de que el paciente está pasando un evento y ya, entonces yo lo voy a poner no apto, ¿no? Y pues lastimosamente si nosotros le ponemos no apto, el paciente va a tener que postular otro puesto o el paciente posiblemente ya no tenga opción de pasar el examen médico. Entonces, pues no apto es como que suena muy fuerte. Entonces, por eso es que a veces nosotros en salud ocupacional más solemos usar lo que es el apto, apto con restricciones o el observado.
¿Ok? Apto se puede decir cuando pues, las características cognitivas y emocionales están dentro del perfil. Es decir, el paciente pues tiene un buen manejo emocional, ¿no? No tenemos un buen indicador aquí, se desempeña muy bien, conoce quizás muy bien lo que es su puesto de trabajo, lo vemos seguro de lo que habla, de lo que conoce su puesto, entonces nosotros no vemos nada malo, por así decirlo, entonces le ponemos su apto. En apto con restricciones suele ser más cuando exista alguna medida preventiva. ¿Qué quiere decir esto? Si, por ejemplo, el paciente está pasando en la actualidad un tratamiento psicológico o un tratamiento psiquiátrico, yo lo suelo ver más cuando son pacientes que no tienen ideación suicida. ¿Ya? Por ejemplo, tengo un paciente que está actualmente con ansiedad, con estrés, ¿no? Entonces sí, pero él está haciendo su tratamiento, ya viene 3 meses, 6 meses, ¿no? Quizás su última crisis fue antes de 3 meses. Entonces, ok, el paciente yo lo veo estable, ¿cómo estás ahora? Entonces él me puede comentar que se siente bien, se le ve que también está tranquilo, que está tranquilo con su familia, ¿no? Entonces, la restricción lo que nos ayuda es decirle al paciente, ok, continúa con tu tratamiento, ¿no? Para que pueda seguir trabajando. En el caso de un paciente que pueda tener indicadores de depresión o indicadores de ideación suicida, yo sí suelo observarlo al paciente. ¿Para qué? Para proteger al paciente y proteger a la empresa. El paciente puede decirme que sí está pasando por un examen, por terapia psicológica o un tratamiento psiquiátrico, puede decirnos. Pero ¿qué nos asegura a nosotros? Entonces, ¿qué nos asegura? Un certificado médico. Entonces, se le pide normalmente en la parte de observado, ¿no? Que pase por su interconsulta, que ya es un caso que en un momento voy a profundizar, entonces, ¿qué pasa por su consulta? Para que nos den la especialización, o sea, el apto, pero a través del especialista, ya no nosotros. Entonces, ahí nos salva de alguna manera nuestro criterio nosotros y preferimos mejor que otra persona lo pueda hacer, pero para que sea de una mejor manera. O sea, necesita una evaluación más especializada. Entonces, por ello que sí me parece bastante importante saber este tipo de diferencias, ¿no? Entonces, regresando a la idea de apto con restricciones, pues ahí quizás el paciente necesite algún tema periódico, un control cada 6 meses, anual, entonces le puede poner la restricción, ¿no? Debido para tomar las medidas preventivas. En el caso de observado, ahí es donde puedo profundizar en tema de la interconsulta. Interconsulta es, nosotros le solemos decir que es como un examen aparte, ¿no? No es un examen aparte, es como un documento que ellos tienen que levantar una observación. El paciente puede salir observado para cualquier área, ¿ok? Puede salir observado en psicología o puede salir observado en oftalmo o en electrocardiograma, entonces dependiendo de lo que se le haya tomado, el paciente sale observado. Y para eso el paciente tiene que pasar según lo que el especialista en este momento que se le ha evaluado, pues le está requiriendo. Entonces, si yo veo que esta paciente necesita una intervención psiquiátrica, por los indicadores que en ese momento, tanto en las pruebas como en la entrevista me ha arrojado, lo pongo, interconsulta por psiquiatría, entonces él tiene que pasar aparte su interconsulta con un psiquiatra. ¿Para qué? Para que este psiquiatra me diga, ¿no? Si está apto o ya está tomando los medicamentos o ya sabe que él tiene que pasar terapia. Entonces ya el médico normalmente ya sabe cómo llenar. Ahora, ¿también existe interconsultas para psicología? Sí, también existen interconsultas para psicología. Entonces puede que el paciente esté pasando por algún tema de ansiedad, que no lo pueda estar manejando, por algún tema de estrés, que quizás no lo pueda estar manejando. Entonces, para eso quizás en este caso el licenciado lo observó, entonces nosotros según sus criterios también, ¿no? Está pasando por una intervención psicológica, que
que necesite solamente una evaluación psicológica. Ok, entonces lo levantamos, la observación, no hay ningún problema, pero para eso nosotros tenemos que concientizar al paciente bastante en claro de que él tiene que pasar terapia, ¿no? O sea, tener sus sesiones y nosotros así poder ayudarle y orientarle de una mejor manera. Entonces, cuando un observador nosotros queremos ayudarle es porque el paciente tiene las posibles, ¿cómo se puede decir? La posible predisposición para poder trabajar. Entonces, por eso es que yo les enseñaba, señorita, no se preocupe, yo sí yo voy a continuar, voy a cumplir con mi terapia y todo eso, voy a levantar mi observación y cumple con sus terapias. Entonces, sí, sí suele hacer, ¿no? Entonces, sí suele también poder apoyarle hacia el paciente. En el caso del no apto, pues yo les había comentado sobre la paciente bulímica. Por ejemplo, en este caso de ella, yo le tuve que poner no apto. Suele pasar muy pocas ocasiones que a un paciente se le pueda poner no apto, ¿ok? Normalmente más juegan en el de apto o observado, ¿no? Entonces, y eso, debería no haber, ¿no? Pero bueno, hay ciertas excepciones. En el caso de no apto, a esta paciente se le puso así porque ella no quería asistir a ningún tratamiento. Por más que a ella se le daba ciertas sugerencias, ciertas opciones o ciertas preocupaciones porque ella se le veía con el semblante incluso muy pálido, eh, en el caso de ella no quería asistir. Entonces, bueno, lastimosamente, pues las mismas exigencias en el puesto que ella estaba, que era atención al cliente, tenía que estar no, porque ella presentaba factores psicosociales, ¿no? Entonces, y posibles factores médicos también. Entonces, es por ello importante también cuidar la salud del trabajador y también no exponerla en un trabajo donde posiblemente pues le pueda pasar algo peor, ¿no? Entonces, ahí hay que, en este caso, pues, lo puse no apto por eso, por ese motivo. Entonces, si las exigencias del puesto están incompatibles como ella está, entonces, o como la persona está, entonces hay que ponerle no apto. Puede dar pena, puede darnos ustedes así porque le estamos quitando el trabajo posiblemente, entonces, pero es también aportarle al paciente y hacerle sentir de que está pasando por un riesgo, ¿no? Entonces, lo cual es importante para ella que tiene que evaluar. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Ok, todo bien entonces. Bien, aquí he reunido algunos tips para lo que es la evaluación psicológica ocupacional, para recordarnos que todo lo que ya hemos hablado en estas diapositivas. Primero, pues, trabajar de manera articulada con las demás áreas ocupacionales. Para mí, una de las áreas más importantes en salud, en un examen médico, es la evaluación médica. Es decir, estar en coordinación con los doctores dentro de nuestra clínica, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a veces pueden arrojarnos ahí. O sea, ¿qué pasa? Que a veces los pacientes nos pueden comentar cosas a nosotros y no se lo comentan al médico. O se lo comentan al médico y no nos comentan a nosotros. Entonces, por eso me parece que es bastante importante en esta área. No quiere decir que en las otras áreas no. Por ejemplo, como había mencionado, en el área de psicosométrico, en la prueba, ¿no? Hay que saber si el paciente posiblemente, pues, sí, la actualización de sus lentes faltaba, entonces conocemos. O, por ejemplo, en el área de audiometría, también que es algo que se suele evaluar en una evaluación psicosométrica, también hay que saber si quizás el paciente pues no está, tiene una hipoacusia, ¿no? Es decir, una alteración en el oído. Entonces nosotros vamos a ir conociendo en otras áreas. Incluso también nos puede ayudar en cómo se comporta en otras áreas. Hemos tenido casos donde, por ejemplo, a las compañeras les suelen ser algo déspotas a veces, y con nosotros son muy amables, porque saben que es una evaluación psicológica. Entonces,
¿no? Con nosotros sí nos suelen tratar bonito, pero a veces con las compañeras suelen ser reacios o suelen ser algo altaneros. Entonces, hay que ver ahí qué está pasando. Entonces, es importante también comunicarle a nuestros compañeras o compañeros de que, bueno, cualquier cosa, cualquier incidencia que ellos sientan que es relevante, nos comuniquen, ¿no? Nos pueden comunicar durante el proceso para que nosotros quizás en el momento de hacerle la entrevista podamos enfatizar ciertas preguntas también para poder descartar ciertas cosas. Recordar que la entrevista es semi-estructurada. Como ya he mencionado, no es que nosotros tengamos un protocolo tal cual, o sea, es decir, sí tenemos, pero nosotros no es que tenemos que referirnos a esta pregunta, esta pregunta, esta pregunta, no. Va a depender del puesto, va a depender del tiempo de trabajo que tiene el paciente y también si existe algún contexto principal, ¿no? De lo que pueda estar pasando. Como ya he dicho, el paciente puede venir incluso cansado, ¿no? Y a veces ustedes saben de que cuando estamos cansados somos más propensos a ser irritables o a no soportar mucho ciertas cosas o no a querer esperar mucho tampoco. Entonces, nos ha tocado pacientes que ya vienen trabajando en Boxer 4, 5, 8 años y ellos tienen horarios de noche, de turno noche. Entonces, como tienen que pasar su examen médico, saliendo de su trabajo, vienen y pasan el examen médico, porque normalmente un examen médico es desde temprano. Es decir, 7 de la mañana ya estás para tu examen médico. ¿Por qué? Porque vienes en ayunas. Entonces, no es muy sano tenerlo tanto tiempo sin comer al paciente. Entonces, lo que hace esos trabajadores a veces es para aprovechar el tiempo, ya que están cerca, entonces se van a pasar su examen médico. Entonces, ahí podemos ver que puede haber signos de somnolencia, pero quizás de allí, del examen médico, se va a ir a descansar, ¿no? Ya, entonces él ya maneja sus tiempos. Entonces, ahí hay que ver, ¿no? Todo va a depender del contexto. Hay que ser bastante empáticos, bastante objetivos con lo que el paciente nos pueda comentar durante la entrevista. Considerar también que el contexto del evaluado, como ya he mencionado, es importante, personal, laboral y situacional. También el agrupar las pruebas según el perfil, es decir, diferenciarlo entre puestos administrativos y un puesto operativo. Ahora, ¿por qué yo menciono administrativos y operativos nada más, entre comillas? Porque en el momento de nosotros pasar el protocolo, cuando a las empresas se les hace una cotización, que eso ya viene el área de marketing o otras áreas que tengan que ver, ellos los establecen por protocolos. ¿Por qué? Porque en el registro ministerial nosotros tenemos que observar de que no todos, como había mencionado, tienen los mismos riesgos de trabajo. Entonces los administrativos se suelen agrupar, por así decirlo, en protocolos. En un protocolo donde existan ciertos exámenes médicos, ¿no? Para que nosotros evaluemos solo esa parte. En el caso de un operativo, suelen existir los mismos tipos de exámenes médicos, pero profundizamos un poco más en lo que es un puesto de trabajo. Por ejemplo, puede ser un operativo con altura, ¿no? Entonces, se le toma la ficha psicológica, un test de área cognitiva, los test para área emocional y le agregamos el test de altura. Estamos cumpliendo con lo que nos dice la ley, ¿no? Y también nosotros estamos cumpliendo para poder tener nuestra evaluación. Entonces, ahí hay que conocer también cuando una persona es administrativa y operativa. Por ejemplo, administrativa puede ser los que están netamente en la oficina, ¿no? Entonces, ese es un protocolo administrativo porque ellos no tienen tanta exposición posible para ruido, ¿no? Se suele creer. Entonces, ok, entonces solo están en la oficina, entonces hay que medir solamente esa parte que es personalidad, el lado afectivo, ¿no? Le agregamos algo más. Ok, entonces hay que saber agrupar nuestras pruebas y también el perfil, ¿no? Que es decir, cuando el paciente es ingreso, cuando el paciente es periódico, podemos también ahí conocer qué pruebas tomarle. Otro punto es fortalecer el ojo clínico. Bien, la observación que nosotros vamos a tener, ¿no? Yo siempre rescato que en salud ocupacional vamos a conocer miles de indicadores de manera rápida.
Entonces, ahí ya podemos ir manejando según nuestro conocimiento a los pacientes, según cómo nosotros también somos, el paciente reacciona. Entonces ahí el ojo clínico es bastante importante, ¿no? Entonces la observación durante la realización de las pruebas, durante la entrevista, ¿no? Desde que inicia el paciente hasta que se va. Entonces el ojo clínico es bastante fortalecimiento. Recordar que en el ámbito ocupacional no emitimos un diagnóstico. ¿Sí? Eso para mí es bastante importante. Podemos ver indicadores, sí, podemos ver indicadores. Nos ha pasado que hemos tenido casos con inyección suicida, con síntomas de sensación de vacío, ¿no? Donde una paciente nos comentaba esto. Y posibles entonces indicadores de que el paciente pueda tener algún tema de trastorno de TLP, ¿no? Puede pasarnos. Pero no es que nosotros le vamos a decir, oye, ¿sabes qué? Tú tienes esto, ¿no? Hay que ser bastante cuidadosos. Para eso existe una evaluación psicológica mucho más exhaustiva, ¿no? O incluso pasar también por un tema psiquiátrico, si es que nosotros podemos hacer una derivación, podemos hacerle dependiendo del contexto, dependiendo de la situación. ¿Ok? Entonces, nosotros no diagnosticamos, ¿sí? Pero lo que sí podemos poner es indicadores. O sea, el posible paciente presenta indicadores, no diagnóstico como tal. Entonces, reportamos lo que viene a ser ello y los hallazgos que vayamos a encontrar. Otro es, me parece que también es bastante importante, es manejar nuestros tiempos en la entrevista, ¿no? Porque a veces en la entrevista es donde más se nos explayan los pacientes. Entonces, a veces nos quieren comentar muchas cosas y también puede pasarnos de que el paciente puede llorar durante la entrevista. Entonces, tocamos quizás ahí algún temita y nos puede pasar. Entonces, hay que ser bastante cuidadosos también con ello, ¿no? Ofrecerle agüita, si tenemos papelito, también hay que cuidar la emoción del paciente, ¿no? Saber contenerlo. Entonces, nosotros seguimos siendo seres humanos que hablamos de seres humanos. Entonces, nos puede pasar que el paciente nos cuente algún tema, sí. Por ello, es importante saber jugar con nuestros tiempos. Si vemos que es un paciente que está muy bien, apto, entonces no es necesario demorarnos mucho con el paciente, ¿no? Porque posiblemente existan pacientes que tengan ciertas cosas que sí no sea necesario que nos comenten. Entonces ahí también hay que ver esto. Bien, otro punto, me parece que es importante, son las actitudes que van de acuerdo al puesto. ¿Qué quiere decir esto? Como por ejemplo, yo había mencionado de que existen tipos de puestos diferentes, ¿no? Es decir, no es lo mismo un paciente que postule como peón en construcción, no es lo mismo que postule un paciente o el mismo paciente a supervisor. Entonces, ¿por qué? Porque un supervisor nosotros tenemos que ver que sepa dirigir, que sepa liderar, que sepa tener mayor resistencia ante el estrés, ¿no? En un peón no es igual. Entonces, el peón normalmente, pues, se le dirige, se le indica, no necesita tener mucho conocimiento porque recién va a aprender. Entonces, posiblemente este paciente puede que recién esté postulando o tenga poco conocimiento sobre construcción y esté postulando para peón. Ok, perfecto. Entonces, no es lo mismo evaluar este tipo de puestos y nosotros vamos a depender de ello para nuestra aptitud. Entonces, si es un paciente que, por ejemplo, el supervisor no resiste ante situaciones de presión, no sabe liderar, entonces, entonces hay que ponerle ahí quizás un observado, ¿no? Saber jugar con nuestros criterios. Pero si este paciente escucha instrucciones, no es muy conflictivo, le gusta más que le dirijan, entonces, y va a postular a peón, pues ok, le podemos poner a apto, ¿no? Entonces ahí también hay que saber conocer esto. Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta, alguna consulta? Porque ya estamos por terminar. Sí, licenciada, había una pregunta en el chat que dice, de parte de Kiara Miranda. ¿Cuándo coloca no apto y qué recomendaciones suele dar? Ok.
Bien, en la parte de no apto, como había mencionado, a mí me parece más importante cuando el paciente esté teniendo algún riesgo. Como había puesto, por ejemplo, en el caso de la paciente bulímica, ella presentaba un riesgo. Uno, porque la paciente este, no quería pasar terapia, ya sabía ella sobre el diagnóstico, ella, es más, ella lo comentó y ella pues me ponía la indicación de que ella sabía de que tenía ese diagnóstico, pero que no quería gastar plata porque no lo veía necesario, ¿no? Entonces, está pasando ella por un riesgo médico, un riesgo emocional, entonces, y no quiere pasar por terapia, entonces ahí normalmente se le pone no apto. Entonces, ahí que se está viendo las exigencias, uno del puesto, ¿no? ¿Por qué? Porque la paciente está yendo a atención al cliente. Entonces, ustedes saben que atención al cliente, pues estar atento a las cosas que puedan pasar con el cliente. Entonces, ella iba a ser mesera, si no me equivoco. Entonces, iba a estar caminando, iba a estar en constante movimiento. Entonces, los riesgos que puede tener aquí son muchos con la problemática que ella estuvo comentando. Entonces, primer punto, me parece muy importante las exigencias que puede tener sobre el puesto, en cómo ella está en su contexto y también lo resistente que puede ser ella al pasar terapia o al pasar un tratamiento psiquiátrico o al menos preocuparse por su salud. Ahí es cuando me parece no apto. ¿Puede responder la pregunta? ¿Sí? Ok. ¿Alguna otra pregunta? Licenciada, en el caso de un observado, Ujú. ¿cuánto tiempo es la espera para hacer el levantamiento? ¿O bajo qué condiciones? O bueno, según su experiencia, ¿no? ¿Cuánto tiempo tiene esta persona para poder levantar y poder empezar a trabajar? Porque también las empresas, si necesitan personal y necesitan que el personal esté listo, ¿no? Para poder empezar su labor. Claro, claro. Bien, en la parte de levantar una interconsulta, no existe un tiempo determinado, pero siempre respetamos lo que es dentro de lo que es 3 meses o 6 meses, ¿ok? El examen tiene un tiempo de vigencia de 1 año en los que son operativos. Es decir, este examen para ellos valen solamente 1 año. Por eso que cada año tienen que estar pasando. En el caso de lo que son administrativos, demora 2 años. Entonces, los médicos, dentro de su vigilancia de la empresa, nos indican a nosotros, ¿sabes qué? Yo lo que quiero es que este paciente, dentro de los 7 días, me levante la observación, porque si no, nunca lo van a levantar. ¿Okay? No hay como que un tiempo establecido como tal, pero los que nos suelen decir a nosotros son los que están dentro de la empresa, es decir, los médicos. ¿Y los médicos por qué? Porque los médicos están dentro de su empresa, entonces ellos conocen sus factores psicosociales o los factores ergonómicos o biológicos o químicos que puedan tener dentro de su empresa. Entonces ellos nos dicen, ¿no? A nosotros. He conocido empresas donde nos puede decir, ¿sabes qué? Solamente quiero que en esta semana ellos lo levanten. Si no lo levantan, pues ya, piña, se queda como observado y no se le empieza a contratar, ¿no? Entonces, puede pasar. Puede pasar también empresas que nunca nos dicen nada y que a última hora, pues el paciente levantó la observación, ¿no? Entonces, o también lo hacen inmediato. Entonces, hay pacientes que quieren ya trabajar. Entonces, este, por ejemplo, en el caso de Bechtel, que es una empresa de minas, ellos sí, o sea, ellos sí levantan su observación al día siguiente, si es posible. ¿Por qué? Porque el examen médico, como les dije, no demora mucho. Ya, esto demora solo 2 horas, a lo mucho 3 horas, dependiendo del puesto de trabajo, dependiendo del protocolo que tenga. Entonces, los resultados, lo que piden las empresas es en 24 horas. Es si es posible para la tarde, ¿eh? Entonces, quieren lo más rápido posible. Entonces, el paciente ya se entera en la tarde o el día de mañana que ya está observado y pues, si gracias a Dios no está observado, pues genial. Pero si ya está observado, el paciente lo que tiene que hacer es gestionar su propia interconsulta. Entonces, aquí un punto puede ser de que el paciente, pues sí, tiene que pagar su interconsulta, ¿no? Entonces, hay empresas que te pueden exigir ya
sí o sí súper rápido el mismo día porque tienes que trabajar o porque también el mismo paciente lo quiere ya realizar porque necesita el trabajo. Entonces, incluso algunos de ellos conocen sus mismas condiciones, ¿no? Hasta ahí pude responder tu pregunta. Sí, porque el presidente me está diciendo que el único que podría poner presión para que pueda levantarlo sería el médico de la empresa, ¿cierto? Sí, 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 sí. Mm. Igual nosotros como centro ocupacional estamos en la obligación de mencionarle al paciente de que está observado, ¿ok? Es un convenio que nosotros tenemos con las empresas. Normalmente esto le debería decir la misma empresa, ¿ya? Pero a veces los médicos prefieren que también la vigilancia lo hagamos dentro de lo que es un examen médico ocupacional. Entonces, nosotros el servicio que le ofrecemos es eso, ¿no? Indicarle al paciente de que está observado y darle las indicaciones para que ya el paciente se levante su interconsulta, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Bien, acá tengo un casito, en todo caso, que lo que puedo mencionar es, esta señorita tiene 19 años, postula a ayudante de pastelería. Ella se mostró colaborativa, estaba dispuesta durante la evaluación, ¿no? En la parte cognitiva estaba atenta, concentrada, está bien en la parte cognitiva. Presenta antecedentes de ansiedad asociada a la separación de sus padres y cuenta que ha estado con atención psicológica y también tenía diagnósticos de ansiedad y distimia. ¿Ok? Durante la entrevista, ella comentaba de que ella sufría episodios de palpitación, sudoración, ¿no? O deseos de escapar de lugares que no le gustaban, ¿no? O lugares que estaban con mucha gente, ¿ok? En el caso de ella, también te reportaba lo que es sueño interrumpido y con apetito tranquilo, ¿ya? Pero el sueño sí era algo que nosotros teníamos que ver. Para suerte, esta paciente no tenía una ideación suicida ni un tema autolesivo, pero sí presentaba problemáticas de sustancias, ¿no? Entonces, pues ella consumía mucho alcohol y ahí hay que ver también eso. Bien, no contaba con estrategias para manejar el estrés ni la ansiedad, a pesar de que ella haya tenido una atención psicológica. ¿Tenía experiencia previa al puesto? Sí, tenía experiencia, pero ya estaba postulando, era una estaba postulando a un nuevo puesto de trabajo. Entonces, este caso me pareció importante porque puede confundirnos entre imponerle observado o apta con restricciones, ¿no? O incluso no apto. Entonces, a ver, según más o menos lo que hemos ido aprendiendo en esta capacitación, ¿ustedes qué consideran? Si me pueden ahí apoyar. ¿No? ¿Nadie? Ya. Ok, en este caso yo a la paciente le puse observado, ¿ok? ¿Por qué? A pesar de que la paciente tenga la disposición, esté colaborativa y todo esto, pues todavía sigue presentando indicadores de ansiedad, ¿no? Aparte de ello, tenía antecedentes de ansiedad y distimia. Entonces, ustedes como saben, el tema de la distimia también lo tiene que ver una persona, un especialista psiquiátrico. Entonces, hay que saber cómo va con ello. Entonces, se le mandó a lo que es interconsulta con psiquiatría por los episodios que todavía seguía teniendo, porque en la actualidad lo sigue teniendo. Entonces, sí es importante nosotros conocerlo, ¿no? ¿Por qué no apto al paciente? Porque la paciente era colaborativa. A pesar de eso, estaba dispuesta a la evaluación, a querer seguir postulando, a querer seguir trabajando, a pesar de las
situaciones que estaba pasando ella quería trabajar. Entonces, se le puede apoyar al paciente. ¿Por qué no le ponemos apto? Porque, bueno, presenta ciertas dificultades, ¿no? Entonces, con el tema de que no maneja el estrés o el tema de la ansiedad, no está presentando ciertos indicadores, no le podemos poner apto. ¿Por qué no apto con restricciones? Porque ella en la actualidad no estaba llevando un tratamiento psicológico, pero sí quería llevarlo. Entonces, ahí por eso es que se le puso observado a la paciente. Creo que con este ejemplo se llega un poquito a entender mejor, ¿no? Lo que trato de decir con el tema de los criterios. Sí. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna consulta? ¿No? Ok. Bien, aquí sí me gustaría que participen un poquito porque ya este es un tema de dinámicas. Entonces, sí me gustaría que me indiquen, por ejemplo, en este caso 1, si el paciente presenta buena concentración, buen manejo emocional, trabajo en equipo adecuado, ¿qué tipo de aptitud le podríamos poner? Claro, apto. Bien, Kiara, perfecto. Gracias. En el caso 2, tenemos un paciente que tiene ansiedad leve, ¿no? Puede trabajar, ojo, y requiere seguimiento psicológico. ¿Qué creen ustedes que le podemos poner? ¿Alguien? ¿No? Ok, aquí en el caso 2, yo le podría poner apto con restricciones. ¿Por qué? Porque el paciente en la ansiedad lo puede manejar. Exacto, exacto. Entonces tiene el diagnóstico, está manejándolo, se le puede poner Kiara, gracias, con apto con restricciones, ¿no? Entonces, porque está teniendo el seguimiento psicológico. Entonces la restricción seguiría que se continúe. Ok, acá tenemos en caso 3, tiene dificultad para manejar el estrés, sin embargo, también se encuentra llevando tratamiento psicológico. ¿Qué podría ser ahí? Ah, exacto, apto con restricciones. Entonces, si se dan cuenta, ya cuando el paciente está teniendo lo que es el tema psicológico, lo está manejando, entonces, o conoce sobre eso, se le puede poner y se le puede ayudar bastante al paciente. Pero tenemos un caso 4, ¿ya? El último casito. Impulsividad elevada, poco control emocional y su puesto es vigilante armado. Ahí, ¿qué creen ustedes que podría ser? Claro, puede ser observado o no apto también, exacto. Entonces, ahí podríamos conocer un poco más del contexto, ¿no? Entonces, dependiendo de su contexto, quizás él puede querer trabajar esto, entonces se le puede normal dar la opción si que quiere trabajar. Ahora, también está en el caso del no apto, cuando nosotros tenemos que cumplir lo que es los dos términos, ¿no? Apto o no apto. Yo tengo una empresa que en este caso es de vigilancia, que es Boxer, y la médico no me acepta observados. O sea, por más que yo quisiera salvar a este pacientito, pongamos, no me acepta observado. Entonces también va a depender, porque en sí, como les digo, existen dos criterios, pero si nosotros como psicólogos queremos ayudar al paciente, ¿nos podemos basar en esos criterios? Sí. Pero para este médico, como ella sabe de que solamente MISA te permite dos, que es apto y no apto, okay, ella va a creer que posiblemente este paciente es no apto. No quiero este paciente no apto. Entonces también puede pasar eso. Entonces, podemos agregar este criterio dentro de nuestro casito. Ok. A ver, ¿algún voluntario para poder jugar un poquito aquí con estas preguntas? ¿No? ¿Nadie quiere ser voluntario? Ok, está bien, no hay problema.
Con respecto a estas preguntas, mi idea era hacer cómo maneja el paciente sus situaciones de presión. Por ejemplo, si yo como paciente digo, sí, yo suelo ser bastante resiliente, yo siento que ya el tema del estrés con el tiempo, de experiencia, lo tengo bastante manejado, siento de que puedo buscarle soluciones a las cosas, ¿no? Entonces, a pesar de que existan ciertas problemáticas con algunos clientes, lo puedo manejar. ¿Y has tenido algún conflicto laboral? Sí, he tenido conflictos, pero lo puedo salvar, o sea, y hay situaciones que me han pasado donde el paciente, pues, quiere, o el cliente me puede buscar cierto problema, entonces lo que hago es calmarme y también así ayudo a que el cliente se calme, ¿no? Okay. ¿Y te gusta trabajar en equipo? ¿Cómo trabajas en equipo? Okay. Bueno, a mí sí me gusta trabajar en equipo, siento de que trabajar con ellos incluso me fortalecen, prefiero trabajar más en equipo que trabajando sola. ¿Y qué haces cuando te sientes estresado? Yo me gusta hacer deporte, me gusta escuchar música o si no también me gusta recurrir a lo que son pausas activas. Ok, según lo que he respondido en este caso, ¿qué actitud creen ustedes que puedo tener? A ver, algunos. Acto, exacto, exacto. Pues sí, he sido en este caso pues unas preguntas asertivas, ¿no? Que la paciente pues sabe manejar sus situaciones, ¿no? Entonces, por eso sería apto. Bien, he creado un Kahoot. Me gustaría que entren, igual les voy a compartir el código. A ver, si me ayudan por ahí con, con el tema del link, no sé si se puede poner en el chat. Ok, vamos a ver. Ya. Les voy a compartir el código para que puedan entrar y así podamos jugar con unas preguntas. Creo que no sé si puedo proyectarlo, creo que no porque lo tengo desde celular. Pero bueno, el código es 274863. 274863. A ver si puedo ponerlo en el chat. Bien, ahí voy viendo que ya se están agregando. Dos siete cuatro ocho seis tres. Decía, ¿podría repetir el código? 274. Sí, 274863. 863. A ver, para que puedan ingresar. Perfecto, gracias, Kiara, gracias, Daniel. Bien. Unos minutos más para que puedan empezar.
Bien, empezamos entonces. ¿Ok? Ahí tenemos la primera pregunta. A ver, para que puedan responder las personas que están entrando a jugar. Muy bien. Perfecto. Sí. Ujú, muy bien, muy bien. Bien, nos faltan dos preguntas más. Ok, ok. Genial. Ahí ver cuál es la finalidad. Ok, perfecto. Y tenemos como última preguntita ahí. Bien, bien, chicos. Bien, chicos. Entonces, eh, ahí hemos tenido nuestros participantes. Si hay alguna duda, algún comentario más con respecto al tema. ¿No? Ok, perfecto. Ahí han jugado las personitas. Gracias. Bien, entonces, agradecerles por la invitación. El, el lugar donde yo trabajo es en Red Salud Ocupacional. Ya, ahí hacemos lo que es exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Entonces, ahí yo estoy en el área de psicología, también dirijo lo que es alumnos, practicantes e internos, ¿no? Para que puedan tener las prácticas con respecto a esta área. Bien, gracias. Espero que les haya gustado el tema. La verdad es que he podido reaprender muchas cosas con esto y así también quizás darles algunos tips, algunos temas con referente a lo que es salud ocupacional. Gracias. Muchísimas gracias, licenciada. Una revisión muy interesante, ver el proceso de evaluación, criterios para poder dar la actitud, ¿no? Tanto observado, apto, no apto, y sobre todo cómo evaluar bajo también para cierto tipo de trabajos. Muchísimas gracias. Igual esperamos contar también con una pronta participación que tenemos más adelante, ¿no? Esperemos igual seguir en comunicación. Muchísimas gracias. Listo. Bien, gracias. Entonces sería todo por mi parte. Gracias, chicos. Gracias también por su colaboración. Muchísimas gracias. Buenas noches.
Buenas noches.